Muy buenas tardes, alumnos del séptimo grado. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Una vez más, el día de hoy estaremos desarrollando una nueva clase en el área de Historia y Geografía. Para ello necesito que saquen sus folletos y estaremos trabajando en la página 45, 46 y 47. Específicamente en la lección número 16. Bueno, vamos a mirar un poco aquí esta imagen donde vemos a varios exploradores, a varios conquistadores que están haciendo, ¿verdad? Específicamente una persona ahí está fundando un lugar. Entonces, nos viene en mente un poco nuestra lección de hoy, donde dice Asunción como centro de conquista del Río de la Plata. También estaremos hablando del mestizaje hispano-guaraní y las formas de resistencia indígena. Vamos a estar hablando específicamente de estos temas. Estaremos, vamos a decir, identificando varios aspectos, cómo era en ese tiempo, qué hacían, a qué se dedicaban también estas personas, hablando de los guaraníes, ¿verdad? Bueno, pero partimos de la fundación de Asunción. El capitán Juan de Salazar de Espinosa estableció una casa fuerte en el puerto de Los Carios. ¿Dónde lo que es el puerto de Los Carios y quiénes son los carios? Los carios eran un pueblo amazónico que habitaban en la zona donde hoy mismo se encuentra la actual ciudad de Asunción. En ese entonces los carios estaban asentados en ese territorio sobre el río Paraguay. ¿Y qué hizo el capitán Juan de Salazar? Él se fue ahí, estableció un fuerte y fundó el 15 de agosto de 1537 y le dio el nombre de Nuestra Señora de la Santa María de la Asunción, dando así origen a la actual capital de la República del Paraguay. Entonces, ¿quién fue el fundador? El capitán Juan de Salazar de Espinosa. Muy bien, vamos a mirar un poco nuestra información, donde dice como título Asunción como centro de conquista del Río de la Plata, mestizaje hispano-guaraní, formas de resistencia. Vamos a mirar donde dice realidad paraguaya del siglo XV. Nos dice que hacia el año 1550 terminó con la exploración del territorio. España terminó con la exploración del territorio. Sin embargo, la corona española empezó a preocuparle las sucesivas incursiones de los bandeirantes en el territorio español. ¿Quiénes lo que son los bandeirantes? Los bandeirantes eran hombres que desde San Pablo venían y hacían incursiones al interior del continente. ¿Y qué hacían estos bandeirantes? ¿Qué es lo que hacían? Reclamaban territorios para la colonia portuguesa. Eso es lo que hacían. ¿Y por qué dice que realizaban incursiones? Porque las incursiones en ese entonces vendrían a ser la penetración de una tropa o grupo de gente armada. O sea que ellos, los bandeirantes, siempre venían en tropas. Por ello se dispuso la fundación de ciudades en lugares adecuados, saludables, con clima benévolo, con tierra fértil y con nativos que no sean tan hostiles. ¿Qué significa hostiles? Significa que no sean, vamos a decir, que los nativos no le vean a las personas como enemigos. Entonces a eso se refiere. Después dice que al elegir el sitio adecuado, los exploradores realizaban una ceremonia que simbolizaba la toma del lugar en nombre de la corona española. Todo esto que se hacía, vamos a decir, todas las exploraciones que se realizaba en nombre de la corona española. Primero se fundó, dijimos, Asunción, la ciudad de Asunción en el año 1537. Luego de esa fundación fueron, vamos a decir, conquistándose otros y fundándose otras ciudades en varios lugares. Por eso que siempre se dice que Asunción es la madre de las ciudades, porque a partir de la fundación de Asunción, luego se fueron fundando otras ciudades. Bueno, luego dice Asunción como centro de la conquista del Río de la Plata. La ciudad de Asunción, por su ubicación privilegiada,
se convirtió en el paso obligado de todos los exploradores. De ella salieron las expediciones de españoles con elementos básicos para fundar otras poblaciones. O sea que sí o sí, vamos a decir, el territorio principal siempre era Asunción y de ahí siempre se partían para ir a los diferentes lugares. Y tenemos también los lugares fundados a partir de la ciudad del centro de Asunción. Una vez ya fundada Asunción, vinieron otras ciudades que fueron fundadas también por exploradores españoles, como por ejemplo Ontiveros, ¿verdad?, que fundó el capitán García. También Ciudad Real en el año 1557, el capitán Ruy Díaz de Melgarejo fue quien fundó. Nueva Asunción, que fue fundada por el capitán Nufrio Chávez. Santa Cruz de la Sierra, por el capitán también Nufrio Chávez. Villarrica del Espíritu Santo, Ruy Díaz de Melgarejo. Santa Fe, que fue fundada por Juan de Garay. Buenos Aires, que fue fundada por segunda vez por Juan de Garay. Y Concepción del Bermejo, que fue fundada por Alonso de Vera, que fue entonces sobrino de Juan Torres de Vera y Aragón. También San Juan Vera de las Siete Corrientes, también un lugar que fue fundado por Juan Torres de Vera y Aragón. Santiago de Jerez, que fue fundada por Ruiz Díaz de Guzmán. Varios de estos lugares repiten los fundadores, o sea que hay exploradores que fundaron varias ciudades entonces. Bueno, pasamos un poco al mestizaje hispano-guaraní. ¿Qué nos dice con el inicio del mestizaje? Con la exploración del continente americano en el año 1492 y las demás exploraciones se siguieron a este acontecimiento. Se registró la interacción hispana con los nativos. Con la fundación de Asunción se sentaron las bases para el mestizaje. Ambos grupos utilizaron como el respaldo el régimen del cuñadazgo. Bueno, vamos a recordar entonces que el mestizaje, ¿qué vendría a ser? Una mezcla entonces entre el indígena y el europeo, y que principalmente eran españoles estos. Y de aquí también de esto que ellos utilizaron un régimen llamado cuñadazgo. ¿Qué es lo que era el cuñadazgo? Bueno, el cuñadazgo consiste vamos a decir, en emparentar a los europeos. Eso es lo que significa. Bueno, continuando un poquito, dice que los impusieron sus pautas en cuanto a la constitución de una familia, las normas sociales, las leyes, el credo religioso. Todas estas pautas fueron impuestas por los europeos, la vida familiar, la vestimenta y las costumbres. ¿Y qué hizo el nativo? ¿Cuál fue, vamos a decir, las pautas que impuso el nativo? El nativo, sin embargo, impuso su idioma, sus costumbres y muchos conocimientos que ellos tenían acerca de la naturaleza. También, por ejemplo, de las propiedades medicinales de los vegetales. Hacían la fusión de culturas, que nazca una nueva cultura. ¿Cuál era? La paraguaya. Bueno, entonces abajo dice unión entre españoles y mujeres indígenas. ¿Qué hacía la nativa guaraní? La nativa guaraní realizaba tareas agrícolas, vamos a decir, ya se quedaba en la casa, realizaba los trabajos domésticos, como por ejemplo las mujeres que suelen trabajar con los hilados de algodón, y aparte de eso, de ser las concubinas o compañeras de los españoles y madre de los hijos que nacieran de estas uniones. ¿Qué hacían? Se ocupaban de criar a los hijos, de cuidarlos. ¿Por qué? Porque en unos años más ellos ya se convertirían en una verdadera clase social. Bueno, a raíz de toda esta situación, de todos estos cambios que hubo, a raíz del mestizaje, ¿verdad?, a raíz de la unión de la nativa con el español, ¿qué hizo Domingo Martínez de Irala? Dispuso el matrimonio entre españoles y mujeres indígenas para legalizar las uniones. Anteriormente ellos, vamos a decir, las mujeres eran concubinas nomás de los españoles, ¿verdad? Tenían hijos y todos estaban juntos. Pero a raíz de todo esto que dijo Domingo Martínez de Irala, no, tiene que haber un matrimonio, tiene que haber algo legal. Entonces hizo eso. Y al poco tiempo Asunción tuvo que ampliar su extensión territorial, pues la población aumentaba cada vez más. O sea que a partir de esa, vamos a decir, de esa unión, entonces iban a haber más personas, ¿verdad?, más población, entonces necesitaban más extensiones, más lugares. A los hijos de los españoles con nativos
se los llamó mestizos o mancebos de la tierra. Este fenómeno social trajo una serie de consecuencias, como el aumento constante de la población, ya que ellos, vamos a decir, iban reproduciéndose, entonces hubo una masiva, vamos a decir, población, ¿verdad? También nos dice que muchos jóvenes inquietos formaron las tropas españolas para las expediciones, o sea que los hijos ya se iban preparando ya para las expediciones. Los mestizos comprendían y hablaban perfectamente el idioma guaraní, herencia de la madre nativa, y el idioma español. No era que porque ellos tenían un hijo con un español dejaban de hablar el guaraní, ¿verdad? Entonces ellos perfectamente manejaban el guaraní. Bueno, también nos dice aquí que la herencia del padre, tomaban mate, fumaban o mascaban tabaco, utilizaban hierbas medicinales para el tratamiento de sus dolencias, todo era natural, ¿verdad? Bailaban las músicas tradicionales, llevaban una vida peculiar, vamos a decir, eran fuertes, ágiles, fornidos y de hombros anchos. Bueno, vamos a mirar un poco también acá donde dice forma de resistencia indígena. El parentesco que había entre los guaraníes era de gran importancia, pues ellos y los europeos pasaban a ser parte de la misma colectividad. A su vez, para los españoles esto tenía su ventaja. ¿Por qué tenía una ventaja? Ya que las mujeres guaraníes eran buenas agricultoras, ¿verdad? Como se conoce siempre, la mujer guaraní se le caracteriza por una mujer fuerte, por una mujer que es guapa, ¿verdad? Entonces, por ello, a ellos les convenía eso, tenían esa ventaja de tener a esa mujer a su lado. Y con la unión de los españoles y las mujeres aborígenes, ¿qué nació? Nació el hogar paraguayo y se consolidó la cultura paraguaya. En un comienzo, las relaciones de españoles y guaraníes fueron muy duras. Por supuesto que iban a ser duras porque cada uno tenía, vamos a decir, su forma de vida y era muy difícil que se entiendan de esa manera, ¿verdad? Pero como habíamos dicho en un principio, cada uno puso su pauta y entonces así iban entendiéndose. Poco a poco se fueron tolerando hasta dar inicio al mestizaje, sobre todo con los aborígenes carios, ¿verdad? Aquí con los aborígenes carios, como en un principio ya habíamos hablado, ¿por qué los carios? ¿Por qué aborígenes carios? Porque con la fundación de Asunción, como habíamos dicho en un principio, los carios eran quienes estaban asentados en ese territorio, en el que hoy en día es Asunción. Bueno, también nos habla, entre tanto, se había fundado Asunción del Paraguay en el país de aborígenes mansos y agricultores. Domingo Martínez de Irala, ¿quién es lo que fue Domingo Martínez de Irala? Él fue un conquistador y explorador español también, ¿verdad? Vamos a decir, fue teniente, ¿verdad? También fue gobernador del Paraguay, ¿verdad? Por eso es que él tuvo, vamos a decir, mucha influencia en cuanto a tomar decisiones. Fue el primer gobernador de la provincia del Paraguay. Bueno, ¿qué hizo Domingo Martínez de Irala? Tomó a su cargo esta población y aspiraba a la sucesión de Mendoza. O sea que él quería ser también, en ese entonces, anteriormente el gobernador era Mendoza y él quería ser gobernador. Entonces él también tomó estas riendas, ¿verdad? Para más o menos hacerse de camino. Respaldó su pretensión de veedor real venido de España para solucionar el vacío político provocado por la ausencia de Ayola. ¿Por qué? Porque él ya no estaba, ¿verdad? Y el nuevo gobernante estaba decidido a abandonar la desembocadura del río e instalarse en Asunción, donde la mansedumbre de los aborígenes aseguraba la fuerza del trabajo indispensable para la colonización. ¿Qué hacía la población? Gozaba de las ventajas. ¿Por qué? Porque allí había un clima cálido, los nativos amigos y las mujeres trabajadoras, ¿verdad? O sea que había un ambiente bien cálido, se les recibía bien, ¿verdad? Y el contraste con el medio hostil de la desembocadura del Plata. Asunción parecía casi como un paraíso terrenal en ese entonces. ¿Por qué? Porque la población era, vamos a decirle, venían otras personas y eran cálidos, ¿verdad? También ellos
Había las mujeres eran muy guapas, ofrecían, ¿verdad? Vamos a decir, estaban al servicio de las personas. Entonces es por ello que decía entonces que era como un paraíso terrenal en ese entonces Asunción. Bueno, miraremos un poco el ejercitario donde dice para concluir la clase. Dice, especifico las siguientes fundaciones del origen asunceno, dice. Bueno, aquí tenemos un poco que tener en cuenta algo muy importante. Nos dice a nosotros acá el año. Nosotros debemos de poner el año. Ya nos dice ya cuál fue la fundación, ¿verdad? ¿Qué fundó? Se fundó Villarrica del Espíritu Santo. ¿Quién fundó Villarrica del Espíritu Santo? Y vamos a poner al lado quién fue el que fundó. O sea que nosotros lo que vamos a completar es el año y la fundación. El fundador, ¿verdad? Porque la fundación ya está. Y luego vamos a ir completando los demás, como por ejemplo San Juan de Vera de las Siete Corrientes, ¿verdad? ¿En qué año fundó y quién fue su fundador? También la Nueva Asunción. Voy a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra se fundó en el año 1561. Voy a poner el año 1561. ¿El fundador quién fue? Nufrio de Chávez. Entonces pongo ahí Nufrio de Chávez. Y así sucesivamente iremos realizando los ejercicios. Bueno, luego dice, explico las características de las fundaciones del origen asunceno. Bueno, vamos un poco acá a mirar cuáles fueron las características del origen asunceno. Habíamos hablado en un principio que se formó, ¿verdad? Primero se formó, vamos a decir, el mestizaje, la unión entre esas personas, recordemos eso, ¿verdad? Luego dice, explico cómo se produjo el mestizaje durante la colonia y menciono las características peculiares de la unión entre españoles y mujeres indígenas. ¿Cuál era lo que ellos tenían vamos a decir, en común, ¿verdad? Bueno, al término del trabajo, entonces, vamos a completar los trabajos, vamos a poner al final nuestro nombre, nuestro apellido y vamos a enviar a la profe. Voy a estar pendiente de cualquier cosita, estoy en línea. Me pueden consultar sin ningún problema. Entonces, de esa manera estaremos en contacto. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima clase.